Pues buenos días. Hoy la idea es hablar de un tema que es, bajo mi punto de vista, lo más importante cuando realizas un proyecto de data science, que es la gestión de los datos. Es decir, cómo distribuyes los datos para conseguir un modelo que generalicen de forma adecuada. Eso es importante porque muchas veces a ese tema no se le da la importancia suficiente que tiene y acabamos no obteniendo los resultados que deberíamos o que potencialmente se podrían extraer de los datos de los que disponemos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, habréis oído muchas veces el tema, bueno, es típico el tema, ¿no?, de los datos de entrenamiento y los datos de test. Es una cosa que en principio todo el mundo que hace data science debería tener clara y parece que tiene clara, pero a la hora de diseñar los modelos, pues no siempre se hace correctamente. Vamos a ver. ¿Qué estrategias podríamos seguir de gestión de los datos disponibles? La primera estrategia, que en principio no debería tener nada de malo de entrada, ¿no? Si no conociéramos el tema, dices, bueno, yo dispongo, por ejemplo, de 10.000 datos de entrenamiento, o 1.000, o 10, o 100, los que fueran, los que dispongas en ese momento. Entonces diríamos, bueno, pues vamos a utilizar todos los datos que disponemos para, afinar los parámetros de mi modelo y, que sean capaces, ¿no?, de ajustar esos datos y de esa forma, de la mejor forma posible, y de esa forma, pues que podamos utilizar ese modelo pues para predecir datos que no estén en el conjunto de datos del que disponemos, ¿no? Bueno, eso es lo que haríamos, por ejemplo, vamos a ver, una regresión lineal, ¿no? En una regresión lineal de las comunes, vamos a ver, por ejemplo, unos datos de regresión lineal. Lo que hacemos es, si tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, lo que hacemos es buscar un modelo que minimiza el error existente, un modelo lineal, o sea, una recta, que ajusta los puntos de los que disponemos, minimizando la suma de los errores al cuadrado de los datos que disponemos, ¿vale? Entonces, en un caso así, realmente lo que hacemos, vamos a ver si encontramos un caso así, este por ejemplo, pero no vamos a ser capaz de encontrarla. Vamos a imágenes, que al final es lo que queremos ver. En un caso así, digamos, ¿no?, pues tenemos un conjunto de datos y buscamos la línea recta que minimiza el error al cuadrado, de la distancia al cuadrado, de los puntos con respecto al modelo que queremos sacar. En un caso así, digamos, el modelo pues es una recta y tiene los parámetros que tiene. Podría ser una recta también bidimensional, o podría ser también multidimensional, un modelo lineal. Pero digamos, no tenemos parámetros externos y lo que hacemos es utilizar todos los datos de los que disponemos para hacer un cálculo, para calcular el modelo predictivo que posteriormente utilizaremos. Bueno, esto es una posibilidad. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la complejidad del modelo, en un modelo lineal donde está establecida de entrada el algoritmo, digamos, para calcular la ecuación de esa recta, pues, digamos, no hay parámetros externos que tengamos que fijar,
para ajustar esa línea. Es decir, si no hay regularización, la fórmula para obtener esa línea recta es muy clara y está muy bien definida. Vale. ¿Qué pasa? Conforme la expresividad de nuestro modelo predictivo aumenta, el número de parámetros que hay que fijar también aumenta. Puede ocurrir que, debido a la alta expresividad de esos modelos, obtengamos un modelo que memoriza los datos de entrada y no tanto generaliza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso lo veríamos, por ejemplo, diríamos el overfitting, ¿no? Que se llama el famoso overfitting. En una circunstancia así podemos, fijaros, podríamos tener estos tres escenarios. Imaginemos que tenemos un sistema complejo de clasificación, que en este caso parece, ¿no? Desde un punto de vista humano, que definiríamos la curva de clasificación de este modo, ¿vale? Como en este segundo escenario. Pues en el caso que utilizáramos una regresión lineal, o sea, una logistic regression en este caso, porque estamos haciendo clasificación, la línea definitoria o diferenciadora entre una clase y la otra sería esta. ¿De acuerdo? Vemos claramente que no es el caso óptimo de separación entre las dos clases, ¿vale? Entonces, si utilizamos modelos predictivos con mayor expresividad, pues podríamos tener la circunstancia adecuada, que sería, en vez de con una línea, utilizar en este caso una curva, ¿vale? Esto sería el ajuste apropiado, ¿eh? Que define la frontera de clasificación entre una clase y la otra, pero si el modelo tuviera una capacidad o una expresividad muy alta, también se podría dar esta circunstancia, que nuestro modelo nos reportara esta curva, que sí, ciertamente hace una clasificación perfecta, pero que probablemente no sea la clasificación deseada. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es memorizar el conjunto de datos del que disponemos, pero que seguramente esto no generaliza bien, porque es fácil que estos puntos pues sean puntos que no son estadísticamente significativos y que nos encontremos con puntos que pertenecen a esta zona que realmente sean de esta clase y nosotros los estemos clasificando como de esta, ¿vale? Entonces tenemos tres escenarios que podemos tener, es decir, que nuestro modelo realice un ajuste por debajo de lo esperado, un ajuste apropiado o un sobreajuste, es decir, una memorización del conjunto de datos. Vale. Está claro que nosotros lo que queremos conseguir es este escenario, el appropriate fitting, ¿no? Entonces, alineado con ese objetivo, una estrategia típica que se suele realizar, bueno, una primera estrategia con la que podemos pensar es esta primera, ¿no? Tenemos un conjunto de datos total y nosotros partimos los datos en dos conjuntos de entrenamiento. Uno de entrenamiento y uno de test, ¿no? Es una muestra que nosotros mantenemos al margen del entrenamiento y que vamos a utilizar para medir la benevolencia de la clasificación de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Para medir si estamos en qué caso nos encontramos de los tres que hemos visto, ¿no? De si estamos ajustando adecuadamente, si estamos ajustando por debajo de lo adecuado o si estamos memorizando. La mayoría de gente se queda en esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí nosotros ajustaríamos el modelo y mediríamos si es nuestro modelo lo está haciendo bien
en un conjunto que no ha visto o no lo está haciendo bien. ¿Qué pasa? Que muchos modelos tienen dos tipos de parámetros. Tenemos unos parámetros que se ajustan previo al entrenamiento y unos parámetros que se ajustan durante el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, a unos los llamamos hiperparámetros, que son los que ajustamos antes de realizar el entrenamiento, y a los otros los llamamos, bueno, pues parámetros convencionales del modelo. Si nosotros utilizamos este sistema, ¿qué ocurre? Nosotros cogeríamos nuestro modelo, fijaríamos de inicio los que llamamos hiperparámetros, que son los parámetros que fijamos antes de entrenar, fijaríamos unos valores y a partir de ahí entrenaríamos con el resto de parámetros en nuestro entrenamiento y miraríamos si va bien en el conjunto de test. Pero ¿qué pasa si no va bien en el conjunto de test? Si no viene en el conjunto de test, tenemos otras posibilidades, que es esos parámetros previos, denominados hiperparámetros, los podemos modificar y ver cómo, si esa nueva configuración de hiperparámetros nos da mejores resultados en el conjunto de test. Eso sería la posibilidad. ¿Qué ocurre en este caso? Pues aunque en segundo nivel está ocurriendo lo mismo que en el caso inicial que describíamos. Es decir, que estamos ajustando esos parámetros de segundo nivel en base a un conjunto, en este caso, conjunto de test. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos volviendo a utilizar el conjunto de test como un conjunto de entrenamiento de segundo nivel, pero un conjunto de entrenamiento al final. Porque lo que estamos es buscando los parámetros que van mejor para este conjunto de test. Pero ¿qué pasa si el conjunto de test del que disponemos no es este, sino que es otro diferente? Pues podríamos tener también un overfitting, un sobreajuste de segundo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, por esto, mucha gente se queda en esto. Y es donde ocurren los problemas que ocurren, que los modelos que ellos diseñan, que diseñas, pues puede ser que no estén generalizando adecuadamente precisamente porque en esos parámetros de segundo nivel los estás optimizando para rendir en este conjunto de test particular. ¿De acuerdo? Entonces es cuando aparece la tercera estrategia, digamos, de gestión del conjunto de datos del cual disponemos, que es esta de aquí. Conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de test. ¿Vale? La primera sería todo entrenamiento, una regresión lineal sin regularización, normal y convencional. La segunda sería un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test para aquellos modelos, digamos, en los cuales no hay hiperparámetros y queremos medir la benevolencia de clasificación con un conjunto de valores que no han sido utilizados para el entrenamiento. Eso sería el caso, digamos, adecuado también en el caso de regresión lineal, ¿vale? Y finalmente, un tercer paso, que sería este de aquí. Este de aquí, ¿qué sería exactamente? Pues bueno, sería destinar una parte importante de los datos de entrenamiento para definir los parámetros del modelo, otro conjunto de entrenamientos para validarlos, es decir, que servirán para fijar los hiperparámetros, los parámetros de segundo nivel del modelo, y a partir de esto, estos nos servirán para fijar el modelo final con los hiperparámetros y los parámetros específicos, y posteriormente utilizaremos el modelo que nosotros hayamos construido al final para verificar su capacidad de generalización con un conjunto de datos
independiente que no habremos utilizado anteriormente para nada y que solo se utilizará estrictamente una vez en el modelo escogido al final para ver su capacidad para medir su capacidad de generalización. Importante, porque esto lo hace mal mucha gente. El conjunto de test, idealmente y estrictamente, solo se puede utilizar una vez. Si nosotros utilizamos, es para reportar la validez estadística de la clasificación o regresión de nuestro modelo. Si lo utilizamos más de una vez, lo estamos en realidad utilizando como un conjunto de validación para escoger nuestro modelo, con lo cual puristamente ese conjunto de test lo estamos, entre comillas, pervirtiendo. Vale. Visto esto, a veces las cosas son un poquito más complejas. Es decir, esto lo podemos hacer, o esto es la forma adecuada de hacer las cosas, cuando disponemos de una cantidad de valores de entrenamiento pues muy grande. ¿Vale? Este conjunto de validación pues tiene un valor estadísticamente significativo grande. Este también un valor para que sea estadísticamente significativo los resultados que obtengamos, ¿no? Y este pues un conjunto de entrenamiento también generoso. Pero a veces, o muchas de las veces, o la mayoría de las veces, se da la circunstancia de que los datos de los cuales, los datos de los que disponemos son limitados. ¿Vale? Eso pasa muchas veces. Entonces, cuando los datos de los que disponemos son limitados, el hecho de retirar una parte de los datos para realizar la validación, digamos, nos está restando una parte significativa, nos podría estar restando una parte significativa de los datos que nosotros podríamos utilizar para el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, eso pues, puede hacer que nuestro modelo, pues que las capacidades predictivas de nuestro modelo se vean un poco menguadas. Una estrategia ideal en esos casos es lo que llamamos la validación cruzada. ¿Vale? ¿Qué es la validación cruzada? La validación cruzada consiste, o sea, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un conjunto de entrenamiento, que es, digamos, aquí el verde claro, y un conjunto de validación, que sería el azul, pero nosotros vamos a hacer diferentes o sea, vamos a medir la benevolencia de nuestro sistema varias veces. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a partir en un número de particiones determinado nuestro conjunto de datos original. Bueno, perdón, antes de hacer esto. El conjunto de datos total, siempre necesitamos al final del entrenamiento medir la capacidad de generalización de nuestro modelo. Con lo cual, de entrada, lo que hacemos es destinar una parte de los datos como conjunto de test. ¿Qué cantidad de los datos necesitamos? Pues deberíamos utilizar métodos estadísticos para determinar qué número de los datos nos pueden reportar valores con una significancia estadística mínima, ¿vale? De acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, pues si necesitamos 100, si necesitamos 1000 para obtener no sé, una significancia estadística mayor que un valor determinado, ¿vale? Entonces, en base a eso, nosotros retiraremos o destinaremos, también dependiendo de la cantidad de datos de los que disponemos, pues retiraremos una parte, una cantidad de datos para determinar la benevolencia de del modelo de clasificación que hayamos escogido al final de nuestro entrenamiento. Una vez retirados ese conjunto de datos, ya solo lo vamos a utilizar idealmente una única vez al final del entrenamiento. Ya lo tenemos allí apartado. De ese nos olvidamos. Del resto, lo que vamos a hacer es cuando queremos hacer validación cruzada, que esto, repito, se hace cuando los datos
de los que disponemos de entrenamiento son limitados, pues vamos a particionarlos en diferentes conjuntos, en diferentes particiones, ¿vale? En este caso estamos partiéndolo en 5 particiones distintas. Esto sería una validación cruzada de 5 elementos. Una fivefold cross validation, ¿vale? K igual a 5, que se llamaría. La K es el número, normalmente el número de particiones que vamos a realizar. En este caso serían 5. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? De esas 5, vamos a marcar en azul 5 distintas particiones. Y esa partición que está marcada en azul va a ser la que vamos a utilizar. Vamos a entrenar el modelo 5 veces distintas, y cada una de esas 5 veces distintas vamos a utilizar una partición distinta como partición de validación, ¿vale? Y el resto de particiones se van a utilizar para realizar el entrenamiento. Entonces, el primer experimento, digámoslo así, el primer modelo que nosotros vamos a ajustar, se va a hacer utilizando para entrenar el 2, 3, 4, 5, todo como un conjunto, y el 1 para validar. En el modelo 2 que vamos a entrenar, pues vamos a utilizar el entrenamiento del 1, 3, 4 y 5, todo como un conjunto único, y el 2 para validar, y así sucesivamente. Al final de esto, tendremos 5 modelos distintos, ¿vale? Cada uno de ellos entrenado y validado con unos hiperparámetros que nos vendrán determinados por la benevolencia de la clasificación, evaluando el conjunto de evaluación. Como el conjunto de evaluación es distinto, pues esos hiperparámetros serán distintos o potencialmente podrán ser distintos, y además, como los datos de entrenamiento también difieren un poco, pues también el ajuste de parámetros también será distinto. Entonces, 2 estrategias que podemos seguir aquí. Una de ellas, obtener los 5 modelos distintos con diferentes parámetros de primero y segundo nivel, ¿vale? Tendremos 5 modelos y entonces podemos seguir 2 estrategias. Una, realizar un ensemble, una media, por ejemplo, o un voto por mayoría de los resultados obtenidos por cada uno de estos modelos, porque son 3 modelos, digamos, hubiéramos obtenido como si fueran 5 expertos distintos, ¿vale? Que están entrenados en perspectivas distintas del mismo conjunto de datos. 5 expertos distintos, y considerar la media de los resultados en el caso de una regresión o un voto por mayoría, ¿vale? Y ese modelo de segundo nivel, que es una media o una votación, evaluarlo sobre el conjunto de test. Esa es una de las posibilidades que tenemos, ¿vale? O otra opción sería lo que se propone aquí. Buscar los parámetros que bajo validación cruzada en las 5 evaluaciones que vamos a hacer nos dan mejores resultados, entrenar el modelo con todo el conjunto de datos y hacer una evaluación final. A mí personalmente me gusta más este sistema, digamos, utilizar o considerar que nosotros estamos entrenando a 5 expertos distintos, y de esos 5 expertos utilizar la media o el voto por mayoría de esos 5 expertos y evaluarlo sobre el conjunto de datos final. Y personalmente me gusta más esta opción, pero también se puede utilizar esto, es decir, determinar cuáles de los parámetros de segundo nivel son mejores en base a esos 5 evaluaciones distintas, y después reentrenar el modelo con los mejores hiperparámetros con el conjunto total de datos de entrenamiento, ¿vale? Pues otra de las opciones que se puede seguir, ¿vale? Por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta esto. Conjunto de datos de entrenamiento total.
No es una estrategia adecuada el hacer eso. Lo ideal es reservar una parte importante de esos conjuntos, de ese conjunto de datos para hacer una valoración estadística de la benevolencia de nuestro sistema de clasificación con datos que no ha visto anteriormente, que sería esta opción. Pero cuando hay modelos que tienen dos tipos de parámetros de primer nivel y de segundo nivel, lo que nos interesa es realizar esta estrategia. Entrenamiento, validación y test. Los de validación nos sirven para fijar los parámetros de segundo nivel y el test siempre al final para evaluar puristamente una única vez la benevolencia de la clasificación con esos datos que no ha visto absolutamente en ningún momento nuestro modelo con anterioridad. ¿Vale? Y después, la última y la más importante y la más interesante cuando el número de datos es restringido es la validación cruzada, que podemos nosotros, dependiendo del número de particiones que queramos realizar, esto es una de 5, pero puede ser 10, o incluso hay la versión más, digamos, estricta de este sistema, que sería dejar un dato fuera y entrenar con el resto, ¿vale? Pues también sería otra forma de hacerlo. La verdad que no se utiliza mucho, pero sería otra forma de hacerlo y entrenar, en este caso, pues si son 5 o si son 10, 5 o 10 expertos, que serían modelos distintos con perspectivas distintas de los datos de entrenamiento, y utilizar luego la media o el voto por mayoría de esos distintos expertos que hemos entrenado para evaluar la benevolencia del sistema total conjunto sobre el conjunto de test. Vale, ahora vamos a hacer un poco de código. Vale, un momento, esto que hemos hecho aquí, claro, ¿cómo dividimos en los diferentes particiones nuestros datos? O incluso en este caso. ¿Cómo realizamos la partición de los datos en los conjuntos de entrenamiento? Vale. Aquí tenemos dos posibilidades. Nosotros podemos contar con, vamos a hablar de clasificación primero, con un conjunto de datos que esté balanceado, que es lo más bonito desde un punto de vista, digamos, de entrenamiento, ¿no? De tener uno que tenga dos clases y que tengamos la mitad de los datos que pertenecen a una clase y la otra mitad de los otros. Pues bueno, entonces básicamente es escoger aleatoriamente un dato de cada clase y ponerlo pues en el conjunto de entrenamiento o el conjunto de test. Entonces nosotros tendremos una distribución aleatoria de los datos de origen en el conjunto de entrenamiento o en el conjunto de test. Eso sería la primera opción que podríamos hacer. ¿Qué pasa? Que en el segundo caso, pues lo mismo, cogeríamos, ¿no?, aleatoriamente un valor y lo pondríamos en el de entrenamiento, en el de validación o en el de test. ¿Qué pasa? Que el mundo real es más complejo y lo que te encuentras normalmente en el mundo real pues son datos que no están balanceados. Es decir, tienes muchos datos pertenecientes a una clase y pocos datos o menos datos que pertenecen a otras clases minoritarias. Pues esos son datos que están desbalanceados. ¿Cómo se realiza la distribución en los diferentes conjuntos de datos, diferentes conjuntos de datos o en las diferentes particiones en el caso de que hagamos validación cruzada? Pues bueno, hay que tener la precaución, ¿vale? Idealmente, lo que da mejores resultados es mantener la proporción existente entre las diferentes clases también en las particiones. Es decir, si tienes un conjunto de datos de origen donde tienes dos clases, vamos a hacerlo sencillo, una de ellas tienes un 90% de los valores pertenecen a la clase 0 y un 10% únicamente pertenecen a la clase 1, pues entonces lo que haremos es escoger aleatoriamente, pero con esas proporciones, ¿vale?, un
un 90% de las veces datos de la clase 0 y un 10% de las veces datos de la clase 1, de forma que obtengamos conjuntos de datos balanceados. Es decir, que nosotros después de hacer de escogerlos aleatoriamente, en los conjuntos de datos finales podamos ver que aproximadamente mantenemos las mismas proporciones, un 90-10 en el de entrenamiento, 90-10 en el de validación, 90-10 en el de test, de la clase 1 y la clase 0. Eso sería lo ideal para obtener buenos resultados. O en el caso de las particiones, si en el conjunto de datos total hay una proporción 90-10, idealmente lo que hay que hacer es mantener esas proporciones en el conjunto de entrenamiento y conjunto de test. Y cuando digo conjunto de entrenamiento, en las diferentes particiones, 90-10, 90-10, 90-10, 90-10, 90-10 y 90-10, ¿vale? Eso se le llama técnicamente una validación cruzada estratificada, es decir, manteniendo las proporciones entre las clases. En el caso de que estemos hablando de regresión, claro, la regresión normalmente es un continuo de valores, ¿no? Es más difícil. Ostras, ¿cómo vamos a hacer una distribución adecuada entre los conjuntos de entrenamiento cuando tenemos valores de regresión? Bueno, pues lo que se suele aplicar es esto que tenemos aquí, que es la regla de Sturge. La regla de Sturge nos permite determinar cuál es el número ideal de particiones a representar en un histograma cuando tenemos un conjunto de datos continuo. Porque claro, dependiendo los mismos datos, dependiendo de cuántas barras del histograma nosotros escojamos, pues veremos que en el caso de que, por ejemplo, en este caso particular que tenemos aquí, que escojamos 3 particiones diferentes de los conjuntos de datos, pues el histograma que se muestra, lo veis, es bastante distinto. Así obtenemos, por ejemplo, 30 particiones, ¿lo veis? Los mismos datos se representan de una manera muy distinta. Entonces existe una regla, que es la regla de Sturge. Esto es una de las existentes. Eso lo podéis ver en la bibliografía. Esto se publicó en un paper, la verdad es que muy antiguo, de hace muchos años. Pues que nos dice cuál es el número óptimo de particiones dependiendo del número de datos de los que obtenemos. Entonces, esta regla nos dice que el número óptimo de particiones es el logaritmo en base 2 del número total de datos más 1. ¿De acuerdo? Esa es una de las reglas que podemos. En el caso, por ejemplo, de 31 observaciones, pues nos dice que 6 particiones es el valor óptimo. Sería mostrar el conjunto de datos como veis aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mostrarlo de esta forma. ¿Vale? Entonces, esta sería una forma de distribuir los datos en un histograma. Hay otras también, ¿vale? Pero nosotros proponemos la utilización de esta. Y esto que nos sirve también para un histograma, también nos sirve para partir los datos que vamos a utilizar en una regresión, ¿vale? Partirlo, en este caso, en 6 particiones distintas, denominarlos, ¿no? Del 0 por ejemplo, si tienes 31 datos, pues los 6 primeros datos pertenecerán a la primera partición, los 6 siguientes a la segunda partición, etcétera, ¿no? De esta forma, vamos a tratar las particiones estas como clases, como si fueran clases, es decir, pues sería la clase 0, clase 1, clase 2, 3, 4, 5, ¿vale? Las 6 clases. Y esas clases las utilizaremos para hacer una selección estratificada, igual que hemos hecho en el caso anterior, manteniendo las proporciones, es decir, proporciones de las clases, para definir las particiones que nosotros queremos realizar. Es decir, de estas 6, cuando nosotros queramos hacer la partición 1 de una validación cruzada, pues cogeremos un valor de aquí
un valor cualquiera de aquí, un valor cualquiera de aquí, un valor cualquiera de esta clase, un valor cualquiera de esta clase, un valor cualquiera de esta clase y un valor cualquiera de esta clase. ¡Pum! Ya los tenemos en la partición 1. Lo mismo para la partición 2, etcétera, ¿vale? De esta forma obtendremos una distribución balanceada de los datos, que es lo que nos reportará modelos más balanceados unos con los otros y los mejores resultados. La regla de Sturge, les repito, hay otras reglas que se pueden utilizar, que bueno, que ahora no vamos a ver aquí, pero que, bueno, se podría definir una estrategia distinta y también utilizar. O sea, que no, esto no son matemáticas, sino que es una regla experimental que funciona bastante bien. Vale, visto esto, que sería la teoría, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, digamos, de lo que sería los problemas de overfitting, ¿vale? De underfitting, un ajuste adecuado. Y después también veremos un código para determinar la distribución en las diferentes particiones, ¿vale? Para que lo veamos todo, para que veamos cómo podríamos hacer esto. Es una forma de hacerlo, también se pueden utilizar otras formas distintas. Bueno, vamos a utilizar Colab para hacer este ejemplo. Al notebook le vamos a llamar tutorial de validación cruzada. Y bueno, vamos a ver. Importamos pandas. Pandas, recordad que es una librería que nos permite tratar los datos como si fuera una hoja de cálculo. Definimos y vamos a cargar, vamos a buscar un conjunto de datos que es muy conocido, que se llama Wine Quality. Red de Python. Bueno, Red Wine Quality. Entonces, bueno, es un conjunto de datos conocido. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está en Kaggle. Y lo vamos a bajar. Y somos capaces. O mira. Bueno, podríamos utilizar... Vale, en vez de hacerlo en Colab, lo vamos a hacer en Kaggle directamente. Venga, vamos a hacer un notebook nuevo en Kaggle. Y vamos a añadir, si somos capaces, Red One Quality. Vamos a añadir este conjunto de datos. Lo vamos a añadir. A ver si somos capaces de hacerlo. Add dataset. Lo está añadiendo. Vale. A ver si lo ha hecho adecuadamente. Está ejecutando la sesión. A mí me gusta más en negro. Me gusta más verlo en negro, ¿vale? Vale. Entonces, en principio, deberíamos tener añadido el conjunto de datos.
Que no sé yo si me lo está haciendo o no me lo está haciendo esto. Sí, me lo ha añadido. Vale. Entonces... Vale, perfecto. Pues nada, vamos a borrar esto y vamos a hacer un ls para ver dónde tenemos los datos añadidos. Vale. Notebook source ls barra kaggle barra working. ¿Qué sale? Notebook source. ¿Y dónde tenemos esto? Copy file path. Vamos a ver si somos capaces de determinar. Vale. Input. Vale. Bueno, pues entonces aquí tenemos los datos. Y esto le vamos a llamar file path igual a esto. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Vamos a utilizar pandas, como he dicho antes. Y aquí tenemos el fichero que vamos a decirle dataframe pandas red csv, léeme el csv, ¿de acuerdo? Que está ubicado en el file path barra y el nombre del fichero que wine quality red csv. File path is not defined. Vale, pues ahora sí que está defined. Y ahora, vale. Vemos que se haya cargado adecuadamente. Y esto es el conjunto de datos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? En este conjunto de datos vemos que tenemos la acidez, es un conjunto de datos de la calidad del vino tinto. Nos da la acidez, nos da la acidez volátil, la cantidad de ácido cítrico, el aceite residual, los cloritos, el dióxido de sulfuro libre, dióxido de sulfuro total, la densidad, pH, sulfatos, alcohol y la calidad del vino. Vale, la calidad del vino pues está definida en diferentes valores. Entonces, pues por ejemplo, si decimos df.quality max es el 8 y el mínimo es 3. Está entre 3 y 8. Por lo tanto, aquí nosotros lo que vamos a hacer es definir 5 o 6 clases distintas, ¿vale? Del 3 al 8. ¿Vale? Pero entonces, digamos, para tratarlo, para que el tratamiento sea... bueno, para facilitar el entrenamiento, lo vamos a coger y vamos a decir quality mapping. Vamos a mapear los valores que tenemos. Los valores que tenemos de la siguiente forma. El 3 le vamos a llamar 0. El 4, 1. 2. El 6 le vamos a llamar 3. Al 7 le vamos a llamar 4. Y al 8 le vamos a llamar 5. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este mapeado, es decir, el 3 lo vamos a convertir en 0, el 4 en 1, el 5 en 2, el 6 en 3, el 7 en 4 y el 8 en 5. Entonces vamos a hacer def location quality
¿vale? Map. Todos los valores de la columna quality me los mapeas. Utilizando este mapeo. Es decir, vamos a convertir el 3 en un 0, etc. De acuerdo. Esos son trabajos previos que vamos a hacer. dfhead. Y ahora deberíamos ver cómo en la calidad, pues ahora vamos a tener esos valores. Por ejemplo, vamos a ver aquí, print quality max. Quality min, ¿vale? Deberíamos tener los valores del 0 al 5, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Vale. Entonces, vamos, digamos, a hacer una primera división en dos conjuntos de datos, ¿vale? Bueno, lo que hemos dicho antes, el conjunto vamos a definir en entrenamiento y test, ¿de acuerdo? Para eso, primero vamos a hacer un muestreo aleatorio, es decir, vamos a hacer vamos a mezclar nuestros datos para asegurarnos de que están uniformemente distribuidos, que no están pues las clases 0, porque ya lo hemos visto cuando hemos hecho dfhead, que hemos visto que había varios doses seguidos, pues vamos a intentar, vamos a mezclarlos, asegurarnos que están aleatoriamente distribuidos, ¿vale? dfsample, setIndex igual a true, para que, digamos, no en el índice ya salgan ordenados y no salga el índice aleatorio. Y tenemos un error, too many levels, there's only one level 2 de fsample. Es un drop igual a true, pero de fsample. Vale. dfhead. Vale, ahora vemos que no, la calidad ya está. Ya es aleatorio, ¿vale? Hemos hecho un reset index para que esto se muestre como del 0 al último valor. Y digamos, ahora hemos mezclado aleatoriamente todas las filas del conjunto de datos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora que sabemos que está todo mezclado, vamos a definir un dftrain. Bueno, vamos a ver primero la longitud, ¿no? Print de len, la longitud de df, para ver cuántos datos tenemos. Tenemos 1599. Vale. Pues bueno, ahora la estrategia, ¿no? Que hemos dicho, tenemos que tener un conjunto de datos suficiente para entrenar y un conjunto de test que sea estadísticamente significativo, de un número de valores suficiente para que sea estadísticamente significativo los resultados que obtengamos de las valoraciones, ¿no? De clasificación sobre el mismo. En este caso vamos a poner sencillo, vamos a utilizar 1000 datos para entrenamiento y el 599 para test. ¿Vale? En dftrain lo vamos a fijar en los primeros 1000 datos de entrenamiento y el dftrain
test, lo vamos a fijar, ¿vale? Como la cola de los 599 últimos. ¿Vale? Ya tenemos los datos uniformemente distribuidos, ¿vale? Aquí no hemos mirado, tampoco no hemos mirado que tengamos la misma proporción de clases ni nada. Hemos hecho un poquito a lo bestia la distribución. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, ahora vamos a entrenar un modelo para un modelo sencillo para realizar una clasificación. Lo que queremos es ver lo que hemos dicho, ¿no? Si la frontera de decisión, si es una frontera de decisión adecuada, si es una frontera de decisión, digamos, demasiado indefinida, o sea, ¿vale? O si es una frontera de decisión, digamos, que memoriza los datos de origen. ¿Vale? Vamos a hacer esa difusión, esa diferenciación. Vamos a utilizar un modelo de árbol. Un modelo de árbol convencional, es decir, el típico que coge y dices, pues coges una variable y dices, si esta variable es mayor que un valor, pues para un lado, si es menor que un valor, para otro, pum, pum, ¿no? Y hacer de varios niveles y en base a eso decir, pues si cae en este punto, será de clase 0, si este será de aquí, será clase 1, 2, 3, 4 o 5, ¿vale? O sea, un árbol de decisión. Para eso vamos a utilizar sklearn, import tree. Claro, dependiendo, ese árbol de decisión, dependiendo del número de niveles que nosotros pongamos, pues será capaz de diferenciar más, hasta el punto de diferenciar demasiado, es decir, memorizar, o habrá que buscar el punto de equilibrio de diferenciaciones que nos permite pues obtener un balance, ¿no? Entre obtener una buena clasificación y que no sea una memorización de los datos de origen. Lo veremos valorando sobre el conjunto de test. From sklearn, import metrics, para medir la benevolencia de la clasificación. Definimos el árbol. Un árbol de clasificación de decisión, ¿vale? Y vamos a definir la profundidad máxima. Vamos a definirla como 3, ¿vale? Las columnas que vamos a considerar para realizar el árbol de decisión, pues van a ser la de fixed acidity, la de el ácido volátil, el ácido cítrico, residual sugar, los chlorides, sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfatos y alcohol. Esto, para que se vea bien, lo vamos a expresar diferente. Fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide density, pH, sulfates and alcohol. Vale, esas son las columnas que nosotros vamos a utilizar para hacer el entrenamiento. Y vamos a decirle que el classification
tree nos lo ajuste utilizando como X las columnas de dftrain que hemos definido aquí y como variable de predicción ftrain quality. En base a esto nos buscará cuando print df columns cuando la calidad es lo que queremos predecir y esto son las variables que nosotros queremos utilizar. Podríamos hacer de otras maneras, pero quiero hacer así, definiendo los valores porque así me gusta ver lo que hay, ¿no? Vale. Y allá hemos entrenado el clasificador en base el árbol de decisión, ¿de acuerdo? Hemos fijado una longitud de 3, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es definir una función que vamos a utilizar, o sea, la función de evaluación. Tenemos que definir la función de evaluación, cómo vamos a validar, en base a qué métrica vamos a definir, ¿no?, la benevolencia de la clasificación. Aquí lo vamos a hacer sencillo, vamos a utilizar la accuracy, que es la más típica que se utiliza, no siempre, ni mucho menos. Es decir, normalmente no es la métrica más adecuada para medir la benevolencia de clasificación de un sistema, pero bueno, aquí para hacer las cosas sencillas, porque en el fondo no es ahora valorar funciones de evaluación, sino ver las diferentes, el underfitting o el overfitting, ¿vale? Pues vamos a utilizar la accuracy como función de evaluación. Primero vamos a hacer las predicciones de entrenamiento, que una vez entrenado el modelo, las calcularíamos así, ¿vale? Pero bueno, simplemente quiero ver que no haya errores. Train predictions. Las test predictions sería lo mismo sobre el test, ¿vale? Que será la que nos dará la benevolencia del sistema, sobre las que valoraremos luego la benevolencia del problema. Y ahora vamos a ver la train accuracy, que necesariamente va a ser mejor que la test accuracy porque hemos utilizado esos datos precisamente para escoger el modelo. Accuracy score. Valor real, valor predicho. Le estamos diciendo, calcúlame la accuracy sabiendo que el valor real es este y el valor predicho es este. ¿Perdón? Vale. Y ahora le vamos a decir que nos haga un print, ¿vale? Train accuracy. Train accuracy. Y lo podríamos hacer de otra manera también, pero bueno, es igual. Test accuracy. Test accuracy. Bueno, y así pues nos va a reportar los valores de train y de test. Bueno, estamos viendo que en la accuracy en training, obviamente es el modelo que hemos utilizado para hacer la clasificación, es de un 0.606 y la test accuracy, lógico también, un poco más baja, pero bueno, tampoco demasiado más baja, es decir, nos está dando un valor bastante cercano al 0.606, es decir, que parece que
la capacidad de clasificación con valores que están de entrenamiento y valores que no se han utilizado, pues es similar. Vale. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero utilizando diferentes valores de... Inicialmente, vamos a ver, así un poco a lo bestia, vamos a ver. Esto con una profundidad de 3. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una profundidad mayor? Vamos a estar más cerca de la memorización de los resultados. Vamos a ver cómo se varía esto. Así numéricamente, luego lo podemos graficar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya podemos ver, ¿no?, que con un 3, los valores de clasificación eran similares, y ahora con un 6 estamos viendo que los valores de test han bajado y los valores de tren han subido. Es decir, estamos memorizando el conjunto de datos de entrenamiento y eso no está sirviendo para mejorar los resultados de clasificación. Eso con 6. Si nos fuéramos al 5, sería un punto intermedio. Vemos que seguimos memorizando y este está un poquito más alto que antes, ¿vale? Y el 4. ¿Vale? Un poquito más alto. Es decir, veis que tenemos ahí un punto intermedio, ¿no? Vale. Podemos hacer una cosa. Vamos a calcular. Vamos a calcular. Vamos a hacer un loop de entrenamiento donde vamos a fijar esto. Las columnas ya las tenemos aquí definidas. Vamos a ver aquí esto. Vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí depth. ¿Vale? Y vamos a ver aquí for depth in range. ¿Vale? Vamos a definir un loop de entrenamiento que nos diga por ejemplo, de 1 a 25 de profundidad. Vamos a instanciar un árbol de decisión. Las columnas como ya tenemos el definido de valor que lo hemos definido antes, si lo queréis en el caso de que el notebook lo ejecutáramos desde cero, las definimos aquí arriba, antes de entrar al loop, ¿vale? Hacemos el fit con la profundidad, ¿vale? Calcularemos las predicciones de train y de test, las métricas. ¿Vale? Y aquí pondremos X igual a vacío, Y igual a una lista vacía. Y vamos a decir aquí, no, esto no lo podemos hacer así. Esto lo que haremos será depth igual a vacío. Train accuracy igual a vacío. Test accuracy, train accuracy, test accuracy, ¿vale? Y vamos a decir aquí, vamos a decir un depth, no, este valor no puede ser igual que este, vamos a llamarle d, ¿vale? d.append depth. Train accuracy append
accuracy y test accuracy append test accuracy. Bueno, pues ahora hacemos el cálculo. En teoría, no sé si ya lo ha hecho. Entiendo que sí. Rápido, ¿no? Print de print train ACC y print test ACC. Bueno, en teoría, si esto lo ha hecho bien, aquí está. Vale, pues ya hemos obtenido, ¿no?, las diferentes profundidades hasta 24 con los diferentes valores de accuracy para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de datos, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver si somos capaces de graficar esto, ¿vale? Plot.figure peak size 10,5, ¿vale? Vamos a utilizar la librería Seaborn, getStyle, whitegrid, getStyle, whitegrid. Plot train accuracies, label train accuracy, vale, lo mismo para la test accuracies, test accuracy label test accuracy. Plot is not in. A ver, import matplotlib. Tenemos que hacer la importación de las librerías de visualización, que esto lo vamos a hacer aquí arriba. Vamos a hacer aquí un import matplotlib, import matplotlib.pyplot más plt, import seaborn más ns, y ahora invalid. Aquí hay alguna cosa que no he hecho yo bien. Import, a ver, lt figure peak size. Vale. Entonces, primero sns.setStyle whitegrid. Vale. plt.plot. Vale. Train accuracy. Train accuracies. Vale. plt.plot. Train accuracies, ¿no? Le hemos llamado. Train ACC. Train. Ajá.
CC. ¿Vale? Antes de poner nada. Vale. plt.plot test ACC. plt, bueno, legend. Bueno, legend no vamos a poner. No vamos a ver. plt show y ya está. Para hacerlo sencillo, si no se va a hacer. Vale. Vale. Pues eso, ¿vale? Aquí podríamos poner label train y aquí label este. Bueno, pues entonces hemos hecho una evaluación con diferente profundidad y estamos viendo que conforme aumenta la profundidad del árbol de decisión, es capaz de llegar a memorizar los datos de entrenamiento, pero la capacidad de predictivas o de generalización sobre el modelo de test no aumenta. Y obtenemos prácticamente, bueno, con profundidad 10, un poquito mejor, pero prácticamente sí, el mejor resultado es con profundidad 10, pero podríamos decir que si realmente el 1, 2 con 3, con una profundidad de 3, prácticamente la capacidad de generalización es la misma que con cualquier valor mayor. ¿De acuerdo? Y ya veis que la memorización no sirve para mejorar la capacidad predictiva del modelo. ¿Vale? Ahí estamos viendo lo que es el underfitting y el overfitting. Habría que aquí valorar si nos interesa estar aquí o nos interesa este valor con un poquito más. O sea, una complejidad mucho mayor del modelo predictivo para ganar muy poco más de capacidad de generalización. Entonces hay que esto no, bueno, a veces interesa o a veces directamente no interesa. ¿Vale? Eso depende de cada de lo que estemos viendo. Vale. Entonces ahora vamos a ver un código que nos va a permitir, esto sería lo que hemos dicho, para ver el underfitting, el overfitting, y vale, aquí exactamente, si cogiéramos un único nivel, veríamos que la capacidad predictiva de nuestro modelo es menor que con una profundidad mayor, con lo cual esto sería un underfitting. Esto sería un overfitting a partir de aquí y esto sería el fitting adecuado, ¿vale? Ahora vamos a ver un código que nos va a servir precisamente para hacer la selección, para en el caso de que tengamos nosotros unos datos de entrenamiento y queramos dividirlo en diferentes particiones, pues un código que nos permitirá, digamos, realizar esa partición de datos en cualquier conjunto de datos que nosotros dispongamos, ¿vale? Primero lo haremos sin hacer una selección estratificada y después lo que haremos es, yo siempre recomiendo utilizar la estratificada siempre y entonces en el caso de datos balanceados va a funcionar y en el caso en que los datos no estén balanceados también te va a funcionar. ¿Vale? Pero eso vamos a hacerlo inicialmente sin los datos estratificados. ¿Vale? Aunque lo hemos importado antes para tener el código completo, lo volvemos a importar. Import data, y damos from sklearn import model selection. ¿Vale? Vale. Al data frame le llamaremos, bueno, el data frame lo tenemos ya, ¿vale? Imaginemos que lo tenemos, el df head es el que tenemos. ¿Vale? Es el que tenemos, ¿vale? Pero aquí tendríamos el que nosotros consideramos. Y lo que haríamos sería el data frame, haríamos una columna nueva que se llamaría cable, ¿vale? Que la instanciaríamos inicialmente a un valor de -1. Es decir, para no importar continuamente lo mismo, vamos a darlo en otra celda distinta. ¿Vale? Hemos hecho
esta nueva columna. Haríamos un muestreo, es decir, un mezclado, ¿vale? De todo el conjunto. Con un reset index igual que antes. Vale, esto lo hemos hecho antes, pero bueno. Si no lo hubiéramos hecho, pues lo haríamos ahora igual. Esto lo ponemos siempre para ver el resultado. ¿Vale? Haríamos un reset index y ya lo tendríamos otra vez mezclado. Vale. Entonces, ahora haríamos un KF es igual a model selection, ¿vale? Kfold. Kfold es la función que nos permite hacer, decimos número de particiones, igual, en este caso haremos 5. ¿Vale? Kfold 5. Vale. Y ahora lo que haríamos es for fold trn val, ¿vale? Training validation in enumerate kf split. Quizá tenemos que explicar un poquito ahora explicaremos un poco el código, ¿vale? Kfold igual a fold. Vale. Esta función kfsplit la función kfsplit lo que hace es tú le das el data frame en este caso y él a partir de esta ejecución inicial ha generado unos números internos a los que pertenece cada uno de los splits y lo que te dice es decirte pues la fila tal, tal y tal pertenecen al 0, la fila tal, tal, tal pertenecen al 1. Entonces aquí lo que estamos haciendo es te está diciendo cuáles pertenecen a la validación y cuáles pertenecen al train. Entonces la lista de filas que pertenecen a la validación está en la columna val. Entonces lo que hacemos es los valores del data frame que están localizados en la lista de validación, la columna kfold la fijamos al fold, ¿vale? Y esto lo hacemos para todas las particiones. Con lo cual, a partir de este loop, después cuando termina este loop, ya tendremos etiquetadas todas las columnas de validación, ¿vale? Con su valor adecuado. Y esto al hacerlo sobre todo el split, como la de validación es una distinta en cada uno de los splits, tendremos, digamos, etiquetado todo el conjunto de datos a la partición a la que pertenece. ¿Vale? Fíjate aquí, por ejemplo, pues ya está. Estos son de la kfold 0 y si iríamos más bajo ya tendríamos todo. Entonces, aquí tenemos ahora, los tendríamos todos etiquetados. Ahora tenemos etiquetados todos los elementos pertenecientes a una partición distinta de las 5 que existen. ¿Vale? Si nosotros lo que quisiéramos es realizar una partición estratificada dependiendo del valor de una columna determinada, ¿vale? Entonces lo que haríamos, es decir, en un conjunto que no estuviera balanceado, por ejemplo, quisiéramos balancear en función del número de clases, pues nosotros cogeríamos y diríamos aquí, y igual, diríamos a y df target values. ¿Vale? Entonces, a y, digamos, diríamos, vamos a ver. Sí. Teníamos que poner aquí, en este caso, por ejemplo, quality. F, quality values. Es decir, nosotros definiríamos que values es porque es un array para convertirlo en un array numpy, ¿vale? Porque eso es lo que necesita la función de estratificación que vamos a utilizar, ¿vale? Y entonces, lo que haríamos es aquí
decir que lo que queremos es una partición estratificada en base a una columna. Nosotros fijaríamos el valor de y a la variable, en este caso el número de clases, ¿vale? Que queremos que sea proporcional, ¿vale? Que haga la distribución proporcional en base a, digamos, en este caso, a la variable calidad, ¿de acuerdo? Y entonces lo que haríamos es un split y entonces identificaríamos de dónde lo queremos hacer y en base a qué variable queremos hacer la distribución proporcional, ¿vale? Entonces en esto ahora lo que hemos hecho es también una distribución en diferentes particiones en las cuales en cada partición lo que hemos hecho es que sea hemos hecho una distribución proporcional en base al valor de esta variable, es decir, que las clases estén distribuidas, las clases quality esté distribuida proporcionalmente en las diferentes particiones, ¿de acuerdo? Entonces, este código con el Stratified Keyfold, si tú utilizas Stratified Keyfold siempre, te aseguras esté balanceado o no el conjunto de datos, que vas a hacer una distribución proporcional en base a, en este caso, a esta variable de las filas en los distintos conjuntos de datos, ¿vale? En las distintas particiones. Bueno, y en base a eso, pues haríamos la distribución y, digamos, podríamos hacer el entrenamiento después, posteriormente, teniendo en cuenta, pues eso, que en vez de hacerlo una única vez, como lo hemos hecho en el ejemplo que hemos visto anteriormente, pues aquí habría que hacerlo, en este caso, 5 veces. 5 veces sabiendo pues que tienes, utilizando como conjunto de validación el conjunto del Keyfold, por ejemplo, el modelo 0, pues las que están etiquetadas como 0 se utilizarán como validación y el resto, todas, para entrenamiento. Para el modelo número 2, las que están etiquetadas con Keyfold 1 como validación y el resto, las 0 y el resto, como test, hay como entrenamiento y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio espero no haberos liado demasiado con este tema, pero es que el tema de las estrategias de distribución de los datos es esencial en el entrenamiento de modelos de ciencia de datos. La clave del éxito normalmente está en esto y no tanto en el entrenamiento de los modelos. Bueno, es una suma de todo, ¿no? Pero si tú no haces una buena estrategia de selección y de distribución de los datos de entrenamiento, todo lo que hagas posteriormente no va a funcionar bien y los modelos que vas a obtener seguro que no van a generalizar de la forma más adecuada. Hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta cuando haces la distribución, ¿vale? Para asegurarte que no tienes sobreentrenamiento y cada una depende un poquito de las características particulares del modelo con el que estás trabajando. Por ejemplo, en imagen médica. Imágenes pertenecientes a un mismo paciente, por ejemplo, si estás trabajando con imágenes de fondo de ojo, imágenes, el poner en un mismo conjunto de entrenamiento las imágenes de un mismo paciente, a pesar de que sean de ojos distintos, por ejemplo, es esencial. O, por ejemplo, imágenes de lesiones, por ejemplo, dérmicas, ¿no? Es esencial, por ejemplo, que un mismo paciente, todas las imágenes de ese mismo paciente caigan en el mismo conjunto de datos o en la misma partición y no mezclar imágenes de un mismo paciente en conjuntos de datos distintos, porque entonces tendrás sobreentrenamiento, curiosamente, a pesar de que no sean las mismas lesiones, o puedes tenerlo potencialmente. Esos detalles son esenciales para que los modelos que diseñes después funcionen de la mejor forma posible. Bueno, espero haberos ayudado
con este tema y bueno, nos seguiremos viendo en nuevos vídeos en el futuro. Venga, que vaya bien, hasta luego.